En el siguiente problema nos piden hallar el valor de ángulo X. Para resolver este tipo de problemas tenemos que utilizar el primer criterio de trazos auxiliares. ¿En qué consiste este criterio? En el siguiente. Si tenemos un triángulo donde los ángulos están en la relación de 2 a 1, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Trazamos una serviana interior de tal forma que el ángulo interior sea 2 alfa, y aplicando la propiedad de triángulos donde la suma de los ángulos internos es igual al ángulo externo, podemos completar. Si esto vale 2 alfa, este ángulo valdría alfa. Además, tenemos que recordar cómo es un triángulo isósceles. Es aquel donde los ángulos internos son iguales y por lo tanto sus lados opuestos también serán iguales. Y también recordar lo que es un triángulo equilátero. Es aquel donde los tres ángulos internos son iguales y por lo tanto sus tres lados son iguales. También recordemos que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Acá está, esta es la propiedad que debemos recordar. Entonces, si este ángulo vale 2 alfa, este ángulo interno tiene que valer necesariamente alfa. Y como acá tenemos un triángulo isósceles, estos lados serán iguales. La forma B del primer criterio de trazos auxiliares sería trazar una serviana exterior, donde este ángulo vale alfa. Y como este ángulo interno vale 2 alfa, necesariamente este ángulo vale alfa. Ahora acá tenemos un triángulo isósceles exterior, o grande. A ángulos iguales se le ponen lados iguales. Pero además tenemos un triángulo isósceles pequeño, donde ángulos iguales se le ponen lados iguales. Una vez teniendo claro todo esto, vamos a hacer el siguiente trazo en el problema. Trazamos primero de forma interna una serviana, aplicando el primer criterio, la parte A, donde este ángulo valdría 2 alfa, este ángulo interno vale alfa. Acá tenemos un triángulo isósceles, entonces si este lado vale esferita o circulito, el de acá también vale circulito. Ahora acá también tenemos un triángulo isósceles más pequeño, donde los ángulos son alfa. A ángulos iguales se le ponen lados iguales. También esto valdría circulito. Ahora observemos acá. Tenemos el ángulo 60 menos alfa más alfa. Esto forma 60 grados. Ahora lo que vamos a hacer es trazar una recta o una serviana que una estos dos vértices. Nos damos cuenta que tenemos dos lados iguales. A lados iguales se le ponen ángulos iguales. Vamos a suponer que este ángulo vale beta. Entonces, ¿cuánto valdría ese ángulo? Aplicamos esta propiedad, que acabamos de ver. La suma interna de los ángulos es igual a 180 en un triángulo. Beta más beta más 60 es igual a 180. De acá beta valdría 60 grados, que vendría a ser un triángulo equilátero. Ahora nuevamente se ha formado un nuevo triángulo isósceles, donde a lados iguales se le ponen ángulos iguales. Por tanto, este ángulo vale x más alfa. Ahora, para hallar el valor de x, podemos completar este ángulo. Sabemos que en un vértice, un ángulo plano, todo este ángulo vale 180. Entonces sumamos 2 alfa más este ángulo acá que vamos a llamar, por ejemplo, epsilon. 2 alfa más epsilon más 60 va a ser igual a 180 grados. Esto pasa restando, sería 120. 2 alfa también pasa restando. Por lo tanto, epsilon va a ser igual a 120 menos alfa. Todo lo que vamos a aplicar es la sumatoria de los ángulos internos, es decir, x más alfa por 2 más el epsilon es igual a 180 grados. Tenemos el valor de epsilon que vale 120 menos 2 alfa. Y acá podemos multiplicar 2 con cada uno de ellos. Tenemos 2x más 2 alfa. Donde los 2 alfa se van, se cancelan. 120 pasa restando, te queda 60. 2 alfa igual a 60. Y como respuesta, acá era 2x, quedaba 2x. Y por lo tanto, el 2 pasa dividiendo a 60, entonces equivaldría a 30 grados.